Pasamos a la página 17, vamos a ver si es que aquí está. ¿Con qué compararon? Porque esto es muy importante. Acá dice, en la documentación remitida ante una consulta técnica de Proinversión se remitió el oficio 0258 del 27 de julio, que contiene la evaluación interna, a la que he hecho referencia. Señor Olivera, yo le voy a pedir que por favor haga el esfuerzo de hacer una síntesis de lo que usted está leyendo. De hecho, todos los congresistas tienen la documentación que usted está refiriendo. Ya han estado en esta comisión la señora Rosa Urbina, han estado todos los funcionarios de Proinversión, ha estado el exministro de Economía. El único que queda pendiente en este caso es el expresidente Alejandro Toledo, que por obvias razones no ha podido ser abordado con preguntas por parte de esta comisión. Le voy a pedir el mayor tiempo de síntesis. No estamos restringiendo su derecho a la defensa. Ha tenido 1 hora exactamente para responder una pregunta. Entonces, en la medida en la que los congresistas vayan preguntando, probablemente pueda desarrollar algunos de los temas que en extenso está desarrollando. Se le ha preguntado para que describa la intervención que tuvo usted en una fecha concreta, pero ya realmente no está aportando mucho. Usted puede, por favor, a esta comisión hacer el esfuerzo de síntesis con respecto a los argumentos que está desarrollando en lugar de leer todos los argumentos contenidos allí. Creo que bastaría con que usted los explique y aludiendo además a la gran capacidad que tiene usted para sintetizar temas, pueda responder por fin la pregunta del congresista Mulder. Señora presidenta, no estaré aportando mucho a su criterio, pero estoy seguro que la opinión pública no sabe mucho de lo que aquí estoy diciendo. Y a mí me han estado juzgando y me convocan a esta comisión para que explique y no me ponen límite. Así que permítame usted terminar porque esto es relevante. Estoy seguro, señora presidenta, y si no dígame lo contrario, que mucho de lo que aquí está ni siquiera lo conoce usted. Eso no es materia de discusión en esta comisión. Pero es que acaba de decir que no es relevante. Pero sigamos. Van a tener todo tiempo para... Señor Olivera, por favor, me permite la congresista Karina Betete, se prende el uso de la palabra. Gracias, presidenta, y le pediría al invitado, en este caso al señor Olivera, tranquilizarse y simplemente ceñirse a las preguntas que están formulando los colegas congresistas. Imagínese, señor Olivera, si por cada respuesta vamos a tener 1 hora, tenemos más de 50 preguntas, vamos a quedarnos 50 horas, entonces yo creo que en el transcurso y las preguntas que van a ir formulando, usted va a tener toda la oportunidad de desarrollar todo lo que usted conoce y todo de su participación. Le pediríamos para que también nosotros podamos hacerle algunas preguntas que nos gustaría que usted nos responda y así tener claro cuál fue su participación en este hecho, ¿no?, que estamos investigando. Solamente le pediríamos eso, por favor, que pueda ir concluyendo en su respuesta de la primera pregunta del congresista Mulder, para que también los demás podamos seguir formulando otras inquietudes y otras preguntas que tenemos para usted. Gracias, presidenta, gracias. Señor Olivera. Señora presidenta, no voy a caer en la provocación de responder calificativos que acaba de dar sobre mi persona la señora que intervino antes. Y emulando el debate que tuve, el memorable debate, casi digo, solo le pido a Dios que me dejen hablar. Y por favor, no, se ha interrumpido esta información que es muy importante, porque aquí se está refiriendo ya a los comentarios. Voy a tratar de resumir, señora presidenta. Se está refiriendo el Contralor en la página 17 a los comentarios y a toda la información que fue un proceso que se realizó desde el 23 de junio hasta la emisión de ese informe técnico de fecha 25 de julio, con reuniones técnicos de Proinversión, viceministro de Transportes, oficios y sustentaciones que se han dado. Y en consecuencia, aquí lo que habría que ver es con qué compararon
¿Con qué compararon la carretera interoceánica en función a lo que significó el tramo 2, 3 y 4 que sustentó el informe del 23 de junio? Lo compararon en boca del propio Contralor con rehabilitación, aquí está, página 12, por favor, la página 12. Porque este es el error fundamental que cometen. Dice el Contralor, aquí están las obras que se evaluaron para hacer la comparación, a la cual concluyeron que había una sobrevaluación del 100%. ¿Con qué compararon? Con rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chiclayo, Chiclayo-Chongoyape, costa. Compararon selva, cordillera y costa con una rehabilitación y mejoramiento, ni siquiera construcción de nueva carretera. ¿Con qué compararon? Con rehabilitación y mejoramiento de Tingomaría y con la rehabilitación de la carretera Catac-Chavín-San Marcos. Carreteras existentes, rehabilitación y mejoramiento. De ahí viene el error en que se incluyó en el informe del 23 de junio. Pero en la página 39 de este informe de esta sesión de la Comisión de Fiscalización, cuya acta estoy refiriendo, el Contralor abunda y dice lo siguiente. Yo quisiera hacer una mención a lo siguiente, y lo dije al inicio. Hasta el 23 de junio, que fue la emisión del informe previo, la calidad de la información que se entregó era muy pobre, como para poder tener un estimado más fino. Y lo que se hizo fue, como está indicado en la presentación, una evaluación en términos generales del número de kilómetros y el costo. Se hizo una evaluación en control costo por kilómetro y eso se comparó con todo lo que teníamos en ese momento. En la página 40, párrafo 1, semanas más tarde, el 23 de junio, palabra del Contralor Genaro Matute, casi digo amén, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Contralor General de la República, al que se supone que presioné. Semanas más tarde, el viceministro de Transportes con sus técnicos estuvieron en la Contraloría, llevando ya la información de los costos. En ese momento había información ad infinitum, y ahí tenían muchísima información. Esa información luego fue procesada, revisada y evaluada. Y esa información determinó que nuestra apreciación original que le hicimos en términos gruesos, no por culpa de la Contraloría, sino por la falta de información que no entregó quien debió hacerlo, en ese momento encontramos que los costos por kilómetro eran razonables. Continúan. Ahora, el costo por kilómetro, que fue la observación específica de ese documento, es razonablemente acorde con la información que teníamos antes. Pero ese es el tema de fondo. Nosotros lo que queríamos hacer mención es que, sobre todo por la preocupación del ministro de Transportes, y aquí yo quisiera hacer mención a algo, se dice que a la Contraloría se le presionó. Repito, se dice que a la Contraloría se le presionó. ¿Qué dice el Contralor? Miren, el tema de presión es una cuestión depende de cómo venga. Si mi jefe me pide algo, yo me siento presionado. Pero ahí no habían jefes, ahí estaban pidiéndome información quienes trabajan en el Estado. Y nosotros somos de una rama del Estado que no dependemos del Poder Ejecutivo para nada. Entonces nosotros no nos hemos sentido presionados. Ellos se han sentido presionados por la naturaleza de nuestra observación. Entonces, lo que sí consideramos prudente, y eso por prudencia más que nada, entregar información después que ya ellos habían hecho su trabajo y nos habían entregado. A ver, calcula con esta información, ahora sí, el costo por kilómetro. Calculamos y dijimos, ya, ok, está dentro de lo razonable, pero eso no fue todo. El documento está claro en términos de lo que se hizo ahí. Entonces, por esa razón yo le digo, no se sorprenda por el cambio, porque el cambio es simplemente una cuestión de justicia. Esto lo dice el Contralor Matute.
y termina. Si usted no me entregó nada antes y después me dice, por favor, revisa, entonces revisamos y realmente tiene razón, por lo menos por cortesía tengo que decir, bueno, sí, calculamos esto, y de acuerdo a lo que dijimos antes, con la información que usted nos dio, en esto hay un error. Hay un error en esto. Ahora ustedes lo han corregido, aquí está, pero esto no es todo, y eso no es todo en este informe. O sea, el Contralor reconoce que había nueva información ad infinitum, que era un acto de justicia el rectificar y que había un error. En la página 43, porque hubieron preguntas bastante específicas. Aquí, Presidenta, sobre Fernando Olivera. Sí, lo que un acaba de momentito, por leer favor. el señor Congresista sí, Mulder. Fernando Olivera es casi la respuesta a la pregunta que yo le he hecho, lo que había hablado el Contralor, ya lo ha hecho como referencia, entonces ya siento que ya respondió. Que No, no hay problema. esto es muy importante, En todo ¿me caso, permite, Presidenta? Un minuto más, pero... Para que termine, señor Olivera, el congresista Mulder encuentra que usted ha contestado todo lo que él había preguntado, ya la respuesta ha sido satisfecha, entonces para que termine, por favor. Sí, voy a terminar con la sesión del 25 de agosto. Página 43, por favor. Esto es bien claro. Dice el Contralor General de la República, porque ya estaban con el tema de Olivera y Oliveras, ¿no? Esa cantaleta de que había presionado. Evidentemente, dice el Contralor, yo creo que la carretera atrae el interés y la preocupación de todos los líderes políticos del país. Les guste o no, Fernando Olivera presidía un movimiento político, fue candidato presidencial y caía dentro de esta calificación de líder político. En ese sentido, para nosotros y sobre todo por el mismo hecho de que el señor Olivera vino con quienes estaban trabajando, o sea, con el señor José Ortiz, ministro de Transportes, y el señor René Cornejo, significa que él estaba trabajando y estaba preocupado directamente con el tema. Y eso sí, repito, esto lo dice el Contralor Genaro Matute, y eso sí, en ningún momento, y eso sí yo lo puedo plantear claramente, hizo ninguna presión, ni mucho menos. Al contrario, él estaba muy abierto y preocupado para ver cuál era el resultado. ¿Está claro? ¿Debo repetirlo? Por supuesto que tenía la misma preocupación que el ministro, eso es evidente. Y lo mismo René Cornejo, también tenía la misma preocupación que el ministro. Y nosotros actuamos, creo, en justicia. No actuamos basados en presiones, ni mucho menos. De hecho, ustedes pueden ver y han visto con la presentación la claridad de la actuación de la Contraloría. Pero además agrega algo que es muy importante. Hay que recordar. Resulta que consecuente con lo que había dicho que era el interés de todos los líderes políticos, el Contralor General revela que sí es cierto que fuimos a visitar al doctor Alan García a solicitud suya, porque tenía interés por saber qué es lo que estaba pasando con la carretera. No fue Alan García a la Contraloría, el Contralor fue a visitarlo a Alan García. Hay líderes políticos que pueden hacer eso y otros no. Información solamente para unos y para otros no. Nosotros fuimos porque el congresista del Castillo, directo amigo del congresista Mulder, solicitó que hiciéramos una presentación, sobre todo porque en una oportunidad el congresista del Castillo y toda la célula parlamentaria prista fue a la Contraloría en una oportunidad a solicitar información y se le hizo la presentación. Como puede ir cualquier ciudadano, como puede ir cualquier congresista a solicitar lo que hacen y lo que hacemos consecuentemente. Muchos de los congresistas han ido, etcétera. Y agrega inclusive, estamos dispuestos a colaborar, entregar información e informar a los líderes que así lo soliciten. Si nos lo solicita la lideresa del Partido Unión Nacional, nosotros iremos a informarle a ella sin ningún problema.
Y para concluir con esta sesión de la comisión, aquí hace una intervención el congresista Mulder, después de toda esta presentación del Contralor, y dice: ahora, a mí me parece, presidente, que lo que está explicando el Contralor está en el punto lógico. Vinieron a visitarme, se les dio la información y no me he sentido presionado. Correcto, punto aclarado, pero es importante formular la pregunta para que se esclarezcan los hechos. Es decir, el 25 de agosto del 2005 estaba aclarado para el congresista Mulder. Y lo reiteró después. Bueno, aclarado el tema por mi parte, presidente, no tengo más que decir. 13 años después, de nuevo con la preguntita. Así que aquí está confirmado y respondido por el Contralor General de la República. Gracias, señor Olivera. El cargo Entonces, que se me ha venido imputando sin ningún tipo de fundamento. Gracias, señor Olivera. Congresista Señora, García Belaúnde. yo le pediría que le invite a la señora Olivera que esos comentarios finales, esas colitas finales de comentarios las guarde para otro momento, ¿no? No para la comisión. Se le va a agradecer, trasladando la exhortación del congresista García Belaúnde de que evite comentarios que no están aportando a la investigación. Congresista Mulder. Presidenta, creo que nadie podrá negar que hemos sido por favor, el congresista Mulder está en el uso de la palabra. No, pero acaba de hacer una alusión el señor García Belaúnde. Tolerantes para la respuesta del señor Olivera, lo cual demuestra que conoce bastante bien el tema de la carretera interoceánica, que no es ni en investigación, no es la concepción de la obra. Yo sigo sosteniendo de que es una obra muy importante para el Perú, la IRSA Norte también, y la integración con toda América. Aquí lo que está en cuestionamiento es que el señor Alejandro Toledo, que era el jefe del señor Olivera, cobró 20 millones de dólares de coima. Ese es el tema. 20 millones de dólares de coima. Y que Odebrecht le pagó a través de las empresas del señor Maiman al señor Toledo. Entonces, la investigación que nosotros tenemos, desafortunadamente, no puede ir por preguntarle al señor Barata, por preguntarle al señor Odebrecht, porque no hay ese tipo de acceso. Entonces, lo único que nos queda es ver qué encontramos en las investigaciones que se hacen por cada una de las obras a las que se ha después determinado un pago de coima, como se ha hecho con el tema del tren eléctrico, como se ha hecho con el tema de Olmos, etcétera. Todos los casos donde ha habido pago de coimas, en el tema de la revocatoria, estamos indagando si algunos de los indicios de irregularidades o de aparentes irregularidades puede llevarnos hacia la determinación de que se ha festinado trámites a efectos de facilitar el pago de una coima. Entonces, porque aquí queda clarísimo, hoy, que todo esto puede estar muy bien, pero el señor Alejandro Toledo cobró 20 millones de dólares y por alguna razón el señor Alejandro Toledo empujaba esto distinta a la que puedan haber tenido los demás. Es muy fácil armar obras importantes, pero después hacérsela difícil a la empresa brasileña para que la empresa brasileña pague la coima. Ese es el tema. Y el señor Olivera, lo felicito por eso, está demostrando un conocimiento profundo en este tema. Más que el que demostró el señor Kuczynski cuando vino a nuestra comisión, que era el ministro de Economía. Más que la que demostró el señor Ortiz, que era el ministro de Transportes, que eran mucho más lacónicos, tenían ese... Lo felicito. Entonces demuestra ser, para haber sido el embajador del Perú en España, conocer el tema mejor que incluso los mismos ministros. Entonces, está muy bien el señor Fernando Olivera, lo felicito por eso. Y justamente en función de ese criterio, la siguiente pregunta, pues. Porque la participación del señor Alejandro Toledo directamente en este tema y en varias oportunidades, contó también con la presencia que puede darnos con su versión testimonial muchos de los ministros a quienes les hemos hecho esta pregunta y que se la trasladó ahora. El 19 de mayo del año 2005 hubo una reunión en Palacio de Gobierno de Proinversión. Aquí tengo el acta. Aquí está el acta, que se la podemos alcanzar. Bueno, ya la debe conocer también el señor, acá está, presidente.
Bueno, en esa reunión participó el señor Carlos Ferrero, el señor José Ortiz Rivera, Fernando Olivera Vega, Pedro Pablo Kuczynski, el señor Glodomiro Sánchez, que era también ministro de Energía y Minas, y todo el equipo de Proinversión completo, donde estaba René Cornejo. Todas estas personas ya comparecieron en nuestra comisión, presidente, y nos han relatado su punto de vista al respecto. Por ahí participó el señor Olivera. Y esta reunión fue el preludio de lo que después ocurrió el 4 de agosto. El 4 de agosto, además, hubo un oficio famoso, el de la señora Urbina, a la sazón vicecontralora, en la que presenta a la Contraloría una objeción que no la había presentado en los casos de los informes anteriores. Los informes anteriores, que aquí también los tenemos, hace las objeciones propias, típicas de la Contraloría, que hay que tener cuidado en el tema del programa anual de operaciones, que hay que establecer un mecanismo distinto de fiscalización en el tema medioambiental. Bueno, está bien, pero acá se señala que las empresas Constructora Norberto Odebrecht, Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galbao no podían firmar contratos con el Estado peruano porque tenían juicios. Y esa determinación fue obviada, fue puesta de lado, no le hicieron caso. El señor Monroy también estuvo en esta comisión, y en esta comisión el señor Monroy, que fue el estudio de abogado consultado, dijo que él no había presentado ningún informe. Después han habido documentos en donde aparecen cargos del día 4, que el señor Monroy ha negado. Y claro, sería difícil considerar que ese informe de 27 páginas que presentó el estudio Monroy lo hubiesen hecho el mismo día, casi en 10 minutos, en 20 minutos, que era lo que se requirió. Y esa es una duda que todavía tenemos y que nos va a tocar debatir, Presidenta, a la hora que estemos elaborando el informe. Porque el señor Monroy se mantuvo que él no había presentado el informe ese mismo día, y sin embargo están los sellos de recepción del 4 de agosto. Así que aquí el tema es ese. El señor Fernando Olivera está bien, fue dirigente político, era importante, pero era un funcionario público, era el embajador del Perú en España. Y dicho sea de paso, también lo felicito porque señala que las veces que venía al Perú lo hacía con su propio peculio. Porque claro, siendo embajador, vino 46 veces al Perú. Claro, si hubiese cargado eso al Tesoro Público hubiese sido un poco oneroso, ¿no? Felizmente lo pudo pagar, tuvo la oportunidad de poder pagarlo con su peculio. Pero ingresó el señor Olivera el 17 de mayo del 2005 y permaneció hasta el 23 de mayo del 2005, y justo el 23 de mayo es cuando sale el primer informe de la Contraloría. Bueno, eso es coincidencia. Después, el 28 de junio del 2005, vuelve a ingresar y se queda hasta el 8 de julio del 2005. Y finalmente viene el 25 de julio del 2005 y se va el 18 de septiembre del 2005, pero ya no era embajador, porque dejó de ser embajador en agosto. De manera que cuando se realizó esta licitación y se hizo la ceremonia en Palacio de Gobierno, ahí estaba el señor Olivera. Y en eso no ha habido pues ningún tipo de imputación ni nada. Lo único que le preguntamos al señor Olivera en la primera pregunta que mereció su tan sesuda e importante respuesta era que era lo que le había dicho al señor Matute. Y lo cierto es que a la larga, con cualquiera de las circunstancias que sea, aquí al señor Toledo le dieron $20 millones. Y entonces la pregunta es, ¿no se dio posteriormente o durante el esquema de fabricación de esto, no se vio una sobreactuación del señor Alejandro Toledo de querer empujar este tema sí o sí, sacarlo a toda costa? ¿Acaso ese comportamiento de querer sacarlo a toda costa no podía ser el indicio de que él podía tener el favorecimiento de la empresa Odebrecht, hecho que de hecho se confirmó cuando ya recibió la coima? Porque usted señala en una entrevista que le hace el diario El Comercio
que no tenía por qué desconfiar, pues porque habían personas de primer nivel, ¿no? Usted dice acá, y lo acaba de referir, tu amigo Kuczynski tiene parado el proyecto de la Interoceánica. Le dije al Contralor que tenía que comunicárselo al presidente, porque había una objeción gravísima de un sobrecosto del 100%, todo lo que acaba de señalar ahora. Pero dice, yo estaba con gente muy profesional, estaba Pedro Pablo Kuczynski como ministro de Economía, José Ortiz, que fue presidente de la Cámara Peruana de Construcción, gente muy capaz para avalar la consistencia económica y social. Después hemos visto las conexiones de Pedro Pablo Kuczynski con Odebrecht también, ¿no es cierto? Así que siente que a lo mejor lo hicieron participar en un tema en el que al final se terminó beneficiando el señor Alejandro Toledo, y usted de buena fe lo empujó, lo logró, pero mire el resultado que se dio. ¿Siente entonces en eso que lo hicieron, o lo utilizaron, o lo empujaron, o alguien le avisó de que Odebrecht estaba en esto? ¿Supo usted en algún momento cuál era el papel de Odebrecht en todo este tema? ¿Se unió, lo buscaron los de Odebrecht? Porque pues, iban a todas partes, andaban en todos los hoteles, etcétera. Con los brasileños, ¿tuvo alguna participación directa? ¿Los vio? ¿Les preguntó? El señor Barata era casi un peruano que iba a todas partes. Esa es la pregunta, presidente. Señor Olivera. Presidente, y quizás añadir algo más. Si en los viajes que hacía de repente hubo alguna escala en Brasil, por ejemplo, ¿no? Señor Olivera. Tampoco visitaba la embajada de Brasil, ni fui a ninguna feijoada, ¿cómo es? Frejolada la que había. No tenía ese tipo de relación. Lo primero que quiero decir a través de, y no hubo escala en Brasil, por supuesto, a través suyo al congresista García Belaúnde. Por supuesto, lo primero que quiero decir es que el congresista Mulder se sorprende que dé la información que he dado. Me felicita por haberme documentado. Pues sí, así se trabaja, sobre todo cuando hay toda una campaña de desinformación y manipulación, y que ha significado inclusive que hagan propaganda difamatoria pagada a través de las redes sociales. Y esta es la verdad que muchos quieren ocultar, que si el señor Toledo, los indicios, las pruebas indican que al final estaba recibiendo $20 millones de coima, pues él tiene que responder ante la justicia peruana. Así de claro, así de simple. Y no lo digo ahora, lo he dicho en su momento, cuando fue descubierto. Primero se intentó. Pero usted no vio ningún indicio de cómo se comportaba, de que tenía sobreactuación, de querer sacar las cosas sí o sí. Le rogaría que no interrumpa, sino hagámoslo con las formalidades del caso, porque si no, esto va a ser un diálogo, señora presidenta. Es que debe ser un diálogo, justamente, no un monólogo. Bueno, debe ser un diálogo. Eso es lo que usted pretende. A través de la presidencia. Eso es lo que usted pretende para compararse con su jefe. No necesito compararme, pero diálogo es diálogo. Monólogo es solamente escucharlo a usted, para eso mejor apago la televisión. No voy a discutir el tema, ya discutí con su jefe. Señora presidenta. Podrá usted haber discutido, pero ahora discuta conmigo, pues. ¿O no tiene los pantalones de hacerlo? No pierda los papeles, señor Mulder. Señores, por favor, a través de la En todo caso, el jefe, el señor Olivera, cobró $20 millones. Eso obligamos así las cosas más claras. Congresista. ¿O no cobró $20 millones su jefe, señor Olivera? ¿Y ha terminado su pregunta, señor Olivera? ¿Me va a insultar, señora presidenta? Para que responda a la pregunta, señor Olivera. Mire, señora presidenta, lo repito, y para que